Nunca nadie te dice esto, pero las mujeres que entienden el estoicismo tienen una ventaja enorme en las relaciones amorosas. Y no es porque sean frías o distantes. Al contrario, es porque entienden algo que la mayoría olvida, que la verdadera fuerza en el amor no viene de controlar al otro, sino de controlar su propio mundo interior. Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente se convierte en destino. Y si llevamos esa idea al terreno de las relaciones, tiene todo el sentido. Si no trabajas en tu mente, terminas repitiendo patrones que no eliges. Por eso, cuando una mujer se conecta con los principios del estoicismo, transforma su manera de amar. Hoy vamos a hablar de ese poder, de lo que significa ser una mujer estoica en medio del caos emocional que suelen traer las relaciones, y de cómo esa visión puede cambiar no solo tus vínculos, sino también tu vida entera. Antes de entrar en profundidad, dime algo. ¿De qué ciudad me estás viendo? Escríbelo en los comentarios, me encantaría saberlo. Hablemos claro. En las relaciones amorosas, muchas veces nos perdemos. Nos aferramos, nos obsesionamos, esperamos que el otro nos haga sentir completos. Y cuando eso no pasa, llega la frustración, la inseguridad, el vacío. Carl Jung decía que la mayoría de los problemas emocionales nacen de la incapacidad de lidiar con la propia sombra, con esas partes de nosotros que no aceptamos. Y el estoicismo, mucho antes, enseñaba lo mismo con otras palabras, que el sufrimiento viene de querer controlar lo que no podemos. El desafío es este: ¿cómo amar intensamente sin perderse en el amor? ¿Cómo ser pareja sin dejar de ser uno mismo? Ahí es donde entra el poder de las mujeres estoicas. 1. El dominio de uno mismo antes que el dominio del otro. Imagina por un momento lo que pasa cuando alguien vive atrapado en la ansiedad de revisar cada gesto de su pareja. Esa persona observa si el mensaje tarda más de unos minutos, analiza la forma en que la otra respiró durante una conversación, se pregunta si ese silencio significa desinterés o si esa mirada escondía un reproche. Y en ese círculo, la mente se convierte en un campo de batalla constante. Esa dependencia emocional desgasta, porque la felicidad queda en manos de algo que nunca se puede controlar del todo, el comportamiento del otro. Y cuando dependes de lo que no gobiernas, el resultado siempre es frustración, enojo o miedo. Ahora piensa en el contraste. Una mujer que practica el estoicismo entiende que esa forma de vivir es como construir una casa en la arena, tarde o temprano se derrumba. Ella sabe que la única base sólida está en lo que realmente depende de sí misma. Por eso, en lugar de perseguir obsesivamente lo que hace o deja de hacer su pareja, regresa una y otra vez a su propio mundo interior. Se pregunta qué pensamientos está alimentando, qué emociones la están guiando y qué decisiones puede tomar en ese momento. Ese acto de regresar a sí misma es como volver a tierra firme. Y lo interesante es que no se trata de dejar de amar o de volverse indiferente, como a veces se malinterpreta el estoicismo. Al contrario, se trata de amar desde un lugar más claro, donde ya no necesitas convertir la relación en una lucha de poder ni en un examen constante para comprobar si eres suficiente. Cuando una mujer deja de intentar controlar lo que no depende de ella, comienza a vivir con más ligereza. Deja de desgastarse en discusiones que solo buscan tener la razón. Deja de medir su valor por la atención que recibe. Y en ese instante, algo cambia, aparece la libertad. Esa libertad no es fría ni distante, es una libertad cálida. Es el tipo de libertad que permite decir te amo sin que esas palabras sean una cadena, sino una elección consciente. Es el tipo de libertad que transforma la inseguridad en confianza, porque ya no necesitas que la otra persona actúe de cierta forma para sentirte bien contigo. Y esa confianza no solo te beneficia a ti, también beneficia a la relación. Porque estar con alguien que está en paz consigo mismo es un alivio, no una carga. Lo curioso es que esa independencia, lejos de enfriar el vínculo, lo fortalece. Una mujer que se siente plena y segura no mendiga atención, no persigue desesperadamente señales de afecto, no exige que la otra persona resuelva sus vacíos. Y justamente por eso resulta tan atractiva. Porque hay algo magnético en alguien que no te necesita para ser feliz, pero que aún así te elige. Esa elección libre tiene mucho más peso que cualquier apego basado en el miedo.
En el fondo, el dominio de uno mismo es lo que hace posible el verdadero amor. Porque cuando te gobiernas a ti misma, ya no buscas dominar al otro. Dejas de ver la relación como un campo de batalla y comienzas a verla como un espacio de encuentro. Y ese cambio de mirada lo transforma todo. 2. El amor sin apego enfermizo. Jung decía que muchas veces proyectamos en la pareja aquello que no nos atrevemos a mirar dentro de nosotros. Y cuando eso pasa, el otro deja de ser una persona real y se convierte en un espejo de nuestras carencias. Es como si en lugar de ver al compañero o a la compañera, viéramos una especie de salvador encargado de llenar un vacío que en realidad nos corresponde sanar a nosotros. El problema es que ningún ser humano puede sostener ese papel por mucho tiempo. Tarde o temprano la carga se vuelve demasiado pesada y lo que parecía amor se convierte en una prisión hecha de exigencias, de miedo y de frustración. Las mujeres que se acercan al estoicismo entienden que el amor no puede basarse en esa proyección enfermiza. Saben que la verdadera fuerza de un vínculo nace cuando dos personas se encuentran desde la libertad y no desde la necesidad desesperada. Porque si amas con la idea de que sin esa persona no puedes vivir, en realidad no estás amando, estás aferrándote. Y aferrarse no es lo mismo que amar, es un intento de escapar de ti misma usando al otro como muleta. Una mujer estoica ama de otra manera. Puede sentir intensamente, puede entregarse con todo el corazón, pero lo hace desde un lugar distinto. No dice si no estás, me muero, porque ya entendió que su vida tiene valor por sí misma. Lo que dice es algo mucho más poderoso: elijo estar contigo, pero sigo siendo yo aunque no estés. Esa frase encierra toda una filosofía. Significa que su identidad, su paz interior y su felicidad no dependen de alguien externo, sino de lo que ella cultiva en su interior. Esto no quiere decir que sea fría ni distante. Al contrario, significa que ama con más madurez. No necesita controlar, no necesita manipular, no necesita hacer del amor una especie de contrato de dependencia. Y justamente por eso su amor es más auténtico, porque no nace del miedo a perder, sino de la alegría de compartir. Ese tipo de amor sin cadenas transforma la relación. Porque cuando no cargas al otro con la responsabilidad de llenar tus vacíos, lo liberas. Lo dejas ser quien realmente es, sin máscaras ni presiones. Y al mismo tiempo, te liberas a ti misma. Ya no te persigue la angustia de pensar qué será de mí si un día se va. Sigues teniendo el dolor normal de cualquier pérdida, pero no te destruyes porque no construiste tu vida sobre la dependencia, sino sobre tu propia fortaleza. Al final, el amor sin apego enfermizo es el único que puede crecer de verdad. Porque lo eliges cada día, no porque lo necesites como un remedio, sino porque quieres compartir lo que ya eres. Ese es el amor que permanece, el que no sofoca, el que da aire en lugar de quitarlo. Y cuando una mujer entiende esto, deja de buscar en el otro lo que solo puede encontrar en su interior. Y justo ahí, paradójicamente, empieza a amar de verdad. 3. La calma en medio del caos. Todos conocemos esa sensación de estar en medio de una discusión que se sale de control. Empieza con una palabra mal dicha, con una sospecha, con un gesto mal interpretado, y en cuestión de segundos la conversación se convierte en un incendio. La voz sube, los reproches aparecen, los celos se mezclan con viejas heridas y de pronto parece que todo lo que construyeron juntos se tambalea. En esos momentos, la emoción domina y lo que debería ser un diálogo termina siendo una batalla donde lo único que importa es ganar y no escuchar. El estoicismo propone un camino completamente distinto. Invita a detenerse, a respirar, a reconocer lo que está pasando dentro antes de responder. No se trata de reprimir, se trata de observar. De preguntarse con calma, ¿esto que siento depende de mí? ¿Esta reacción me está llevando a un lugar que quiero o simplemente estoy entregando el control de mi vida a la rabia del momento? Esa pausa es pequeña, pero cambia todo el rumbo de la situación. Carl Jung comparaba la emoción desbordada con un animal salvaje que habita en cada uno de nosotros. Y tenía razón. Ese animal puede salir en cualquier momento, con los celos, con el orgullo herido, con el miedo al abandono. Pero lo que diferencia a una mujer que vive desde la filosofía estoica es que ella aprende a reconocerlo. Sabe que está ahí,
Sabe que gruñe y quiere imponerse, pero no le entrega las riendas de su vida. No se deja arrastrar por el impulso inmediato que siempre promete alivio y casi siempre trae arrepentimiento. Eso no significa que no sienta. Una mujer estoica también se enoja, también se duele, también tiene inseguridades. La diferencia es que no se convierte en esclava de esas emociones. Las observa, las acepta, pero no las deja dirigir sus actos. Y esa capacidad de sostener la calma en medio de la tormenta es lo que transforma por completo el modo en que vive sus relaciones. Porque mientras muchos levantan la voz, ella piensa. Mientras otros lanzan frases que después lamentan, ella elige el silencio oportuno o la palabra justa que corta el conflicto sin herir. Esa calma no es debilidad, al contrario, es una de las mayores formas de fortaleza. Y lo más sorprendente es que, con el tiempo, esa actitud contagia. La pareja empieza a notar que gritar no sirve, que discutir sin pausa no lleva a nada, que hay otra manera de resolver las cosas. La calma en medio del caos es un poder silencioso, pero profundo. Es la diferencia entre destruir un vínculo en un momento de furia o protegerlo con inteligencia emocional. Y cuando una mujer logra mantener esa serenidad, demuestra que no solo se ama a sí misma, sino que también sabe cuidar del amor que comparte. 4. La fuerza de conocerse a sí misma. Jung decía que cuando no nos conocemos terminamos viviendo desde la sombra, es decir, desde esa parte inconsciente que maneja nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Y en el amor esa sombra se nota más que en ningún otro lugar. Si no sabes quién eres, si no has explorado tus propias heridas, terminas buscando en la pareja lo que te falta, como si el otro tuviera la responsabilidad de completarte. Pero esa búsqueda casi siempre conduce a la frustración, porque nadie puede darte lo que tú misma no te has atrevido a construir en tu interior. Las mujeres que practican el estoicismo entienden que el primer paso no es mirar afuera, sino adentro. No se conforman con seguir impulsos ciegos ni con repetir patrones heredados. Se detienen y se preguntan con honestidad, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Lo que deseo es realmente mío o es un reflejo de expectativas ajenas? ¿Qué heridas antiguas hacen que reaccione con tanta intensidad? Esa autoobservación, que parece tan sencilla, se convierte en una fuente de poder inmensa. Porque en lugar de reaccionar automáticamente, empiezas a elegir. Cuando una mujer se conoce de verdad, deja de caer en juegos de manipulación, porque no necesita probar su valor con estrategias vacías. Deja de aceptar relaciones tóxicas solo por miedo a la soledad, porque reconoce que estar consigo misma no es un castigo, sino un espacio de crecimiento. Y, lo más importante, deja de negociar con su dignidad, porque entiende que lo que es esencial en su vida no está en venta. La claridad que nace del autoconocimiento ilumina todos los aspectos del amor. Una mujer que se entiende a sí misma sabe diferenciar entre lo que es un vínculo sano y lo que es una dependencia disfrazada de afecto. Sabe reconocer cuando está repitiendo una vieja herida y cuando está eligiendo con libertad. Y esa lucidez la protege de caer en relaciones que la apagan, porque ya no está dispuesta a sacrificar su esencia para encajar en lo que el otro espera. Conocerse a sí misma no la hace perfecta, pero sí la hace consciente. Y la conciencia es lo que marca la diferencia. Porque al saber quién eres, también sabes qué tipo de amor quieres cultivar y que no estás dispuesta a tolerar. Eso le da una fuerza tranquila, una seguridad que no depende de que alguien más la valide. Y desde ahí, sus relaciones dejan de ser una búsqueda desesperada y se convierten en un encuentro auténtico, donde dos personas caminan juntas no para completarse, sino para acompañarse. 5. La resiliencia frente al dolor. El amor, por más intenso y luminoso que sea, siempre lleva en su interior la semilla del dolor. Nadie entra en una relación con la certeza de que será eterna, porque la vida, tarde o temprano, nos recuerda lo frágiles que son los vínculos. Puede ser una ruptura inesperada, una traición que rompe la confianza, una distancia que no se puede evitar o incluso la muerte. Frente a estas experiencias, la mayoría de las personas se derrumban porque construyeron su mundo entero sobre la ilusión de que nada cambiaría. Y cuando ese castillo de cristal se rompe, lo hace con un ruido ensordecedor. El estoicismo no promete eliminar el sufrimiento,
no es una receta para blindar el corazón. Lo que ofrece es una mirada diferente, aceptar que el dolor es inevitable, pero no dejar que se convierta en nuestro dueño. Una mujer estoica entiende que no controla el curso de la vida, pero sí controla su forma de reaccionar ante lo que sucede. Puede llorar, puede sentir la ausencia hasta en los huesos, pero en lugar de hundirse en la desesperación, elige transformarse en medio de la tormenta. Jung decía que el sufrimiento puede ser una puerta hacia la transformación, siempre que no nos resistamos a él. Esa frase encierra una verdad profunda: lo que más nos hiere puede convertirse en la chispa que nos impulsa a conocernos mejor, a crecer, a soltar lo que ya no nos sirve. Y ahí el estoicismo coincide plenamente. No se trata de negar lo que duele, sino de preguntarse: ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Lo usaré para quedarme atada a la amargura o lo convertiré en una oportunidad para fortalecerme? Una mujer estoica sabe que llorar no la hace débil, que sentir no la convierte en vulnerable. Lo que la fortalece es no quedarse atrapada en ese llanto. Ella atraviesa el dolor con dignidad, lo reconoce, lo honra, y después se levanta con una mirada más clara sobre sí misma y sobre la vida. Esa resiliencia es lo que la hace indestructible, no porque nunca sufra, sino porque nunca se deja vencer por lo que sufre. Y es ahí donde su poder se hace evidente. Mientras otros quedan paralizados en el resentimiento o en la nostalgia, ella camina hacia adelante. No porque olvide de un día para otro, sino porque entiende que aferrarse al pasado no cambia lo que ocurrió, solo prolonga la herida. Sabe que cada pérdida guarda también una enseñanza, y al descubrirla, convierte su dolor en sabiduría. Esa capacidad de transformar lo que duele en una fuerza renovada es lo que distingue a una mujer estoica en el amor. No se quiebra en 1000 pedazos, se reconstruye con nuevas piezas. Y en cada reconstrucción se vuelve más firme, más consciente, más auténtica. Esa resiliencia, cultivada con paciencia y valentía, la convierte en alguien imposible de destruir, alguien que puede amar otra vez sin miedo, porque sabe que incluso el dolor no tiene la última palabra. 6. Amar desde la sabiduría, no desde la ilusión. Amar desde la sabiduría significa entender que el amor no es una promesa de eternidad ciega, sino una construcción consciente que se sostiene día a día. La mayoría de las personas suele confundir la pasión inicial con un destino escrito en piedra, como si esa intensidad de los primeros meses fuera suficiente para sostener toda una vida. Pero una mujer que vive con el espíritu del estoicismo sabe que esa ilusión puede ser peligrosa. Reconoce que el enamoramiento, por más embriagador que sea, es solo una etapa, no la base definitiva de una relación. Entiende que lo verdadero empieza cuando la emoción se calma y aparece la decisión de quedarse, de elegir al otro con claridad y no con euforia pasajera. Carl Jung decía que el verdadero encuentro entre dos personas ocurre cuando se miran alma con alma, y no cuando se relacionan a través de las máscaras que el ego construye. Una mujer estoica no se conforma con esas máscaras. No se deja seducir únicamente por lo que brilla en la superficie, porque sabe que todo lo externo es fugaz. La belleza cambia, la juventud se va, incluso el deseo físico puede fluctuar con el tiempo. Por eso no apuesta su vida a lo que inevitablemente va a transformarse, sino a la verdad de lo que está detrás de esas apariencias. Cuando ama, lo hace con los ojos bien abiertos. No espera un príncipe ni una historia perfecta de cuento de hadas. No se aferra a la ilusión de que el amor resolverá todos sus problemas o que el otro será la respuesta a todas sus carencias. Su mirada es más clara: elijo estar aquí, contigo, sabiendo que nada está garantizado, pero mientras dure, será auténtico. Ese tipo de amor no es ingenuo ni se apoya en fantasías, sino en la aceptación de la realidad tal como es. Lo curioso es que esa lucidez no enfría el vínculo, como algunos podrían pensar. Al contrario, lo fortalece. Porque cuando eliges amar sin ilusiones, lo que compartes es más real. No necesitas forzar al otro a cumplir con un ideal imposible, no te pierdes en decepciones porque nunca esperaste perfección. Y desde esa madurez, puedes disfrutar lo que tienes con más intensidad, justamente porque sabes que no es eterno. Esa conciencia de lo finito vuelve cada gesto más valioso, cada momento más digno de ser vivido con gratitud.
Ese amor consciente es probablemente el más fuerte que existe, porque no depende de ilusiones frágiles. Es un amor que no se derrumba cuando la pasión baja, ni cuando aparecen las primeras arrugas, ni cuando la rutina intenta desgastar la relación. Una mujer estoica sabe que lo único estable es su decisión de amar desde la verdad, y eso la convierte en alguien capaz de sostener vínculos mucho más profundos. Porque amar desde la sabiduría no es menos romántico, es más humano. Y en ese humanismo está la fuerza que hace que el amor sea auténtico, libre y duradero mientras tenga que serlo. Carl Jung decía que la vida no resuelta se repite una y otra vez hasta que aprendemos la lección. Y el estoicismo, desde hace siglos, nos da la clave para romper ese ciclo. Enfócate en lo que sí puedes controlar, empieza contigo. Las mujeres que aplican esa filosofía en sus relaciones descubren que el amor deja de ser una prisión y se convierte en una elección libre. Dejan de vivir en función del miedo a perder y empiezan a vivir desde la plenitud de dar. Ese es el verdadero poder de las mujeres estoicas en el amor, no dominar al otro, sino dominarse a sí mismas. Mira ahora el próximo video que está en la pantalla.